Comenzá con nosotros y apostá por tu futuro. Instituto Tesla, Buenos Aires 543, a metros del Buen Pastor. Instituto Tesla, aprender haciendo. Es una persona verdaderamente muy internacional, ¿no? Muy famosa en todo el mundo. Esta noche tomaremos un café hablando de teatro, de historia argentina y de la vida de un protagonista de la cultura. Es muy conocido por su faceta como historiador, por su actuación en la política y en la función pública, pero antes de todo eso se formó como médico psiquiatra y psicoterapeuta. En estos días su atención está puesta en Córdoba porque desde aquí se estrena por streaming su obra La Furia y el Viento, un monólogo que pone en escena a Juan Manuel de Rosas, una de las figuras más discutidas de nuestra historia. En el café de Telefe Noticias esta noche tenemos el gusto de recibir a Mario Pacho O'Donnell. Hola. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo le va? Me va mucho gusto estar acá con ustedes, Gerardo Cruz. Bueno, muy bien, el gusto de recibirlo. Estábamos viendo la escenografía que incluye aparatos de gimnasia detrás. Sí, una bicicleta, ¿no? Sí. Bueno, este es un espacio muy desordenado, donde me gusta, acá están mis libros, está mi aparato de gimnasia, en fin, están los guajos precolombinos, que son sí, hermoso. Una de mis pasiones. Pero bueno, así es, allí estoy. Y es en ese espacio en donde se pensó en llevar justamente a Rosas a un streaming, a darlo a conocer mejor a este personaje de la historia tan controvertido. Bueno, por eso mismo es un personaje riquísimo. Es un personaje muy rico, muy polémico, con muchas aristas. Quizás lo interesante es que es un hombre que gobernó 20 años por la suma del poder público y termina su vida del otro lado del mar, en un país contra el cual había combatido y había derrotado, ¿no es cierto?, en la epopeya de la Vuelta Obligado, abandonado, olvidado, en la más absoluta miseria. Fue el exilio, el destierro más miserable económicamente de la historia argentina. Y ahí se plantea, ¿no?, qué fue lo que hizo, qué sentido tuvo, qué fue lo que realmente eligió él y qué es lo que eligió su destino, digamos, ¿no? Y además aparece una duda que quizás, yo le confieso que no creo que un autor debe hablar demasiado sobre su obra o sobre su libro, porque en realidad uno no sabe muy bien qué escribió. Muchas veces el lector o el espectador sabe mucho mejor que el autor lo que escribió, ¿no? Y en ese sentido yo creo que uno de los ejes de la obra es una reflexión sobre el poder. Es decir, Rosas se plantea si en realidad no fue más que un títere de los intereses económicos de su época. Que cuando decae, bueno, se deshacen de él, y está puesto en su pariente, los Anchorena, gente muy rica, ya entonces, que han hecho negocios durante su gobierno, y que siguen haciendo negocios con Urquiza y luego con Mitre. O sea, es una situación que la podemos traducir a la realidad. La historia siempre nos habla del presente, ¿no? Mario, justamente eso estaba pensando, ¿no? No sé si, o sea, en muchos países ocurre, pero particularmente en la Argentina es como que repetimos nuestra historia constantemente, sobre todo en las partes complicadas. Estaba pensando las divisiones que había en la época de Rosas, un protagonista de las divisiones, y pasado todo este tiempo seguimos enfrascados en divisiones. Hoy le llamamos grieta y ha tenido distintos nombres a lo largo de la historia argentina, ¿no? Sí, no hemos logrado conciliar intereses contrarios, o sea, los intereses del sector más dominante con los intereses de las mayorías, digamos, siempre aparecen como en una confrontación. Es una grieta que atraviesa toda la historia, ¿no? Y podría tener algún parentesco con la lucha de clase, ¿no es cierto?, con algo que de alguna manera siempre aparece como algo imposible de conciliar. Y efectivamente, usted lo ha dicho muy bien, Rosas es un ejemplo claro de eso, ¿no? O sea que de alguna manera, si bien es un aristócrata,
Él es un Ortiz de Rosa. Rosas y populariza, su nombre se transforma en Juan Manuel de Rosas, o sea, se quita la beta aristocrática de su apellido porque se consustancia con los intereses de los sectores populares, ¿no es cierto? Por eso es su enfrentamiento con la oligarquía portuaria, ¿no es cierto?, con los militares. Y eso hace, por ejemplo, que la historia argentina debe haber sido muy despiadada con él. O sea, se lo ha tratado muy mal, como se ha tratado muy mal a los caudillos federales. Claro. ¿No es cierto? Fíjese, ustedes tienen ahí en Córdoba un gran caudillo que fue Bustos. Y han tardado bastante en reivindicarlo, ¿no es cierto? Bustos fue, pero como era federal, en la historia le escribieron los unitarios, tuvo que pasar bastante tiempo para realmente recuperar una figura apasionante. Pero fíjese que la recuperación es parcial, porque en la ciudad de Buenos Aires no hay ninguna calle Bustos. O sea, Bustos sigue castigado en la ciudad de Buenos Aires, como que no hay calles de caudillos federales en Buenos Aires, el castigo, la prohibición. Ahora, Pacho, esta grieta, estas divisiones que han atravesado a la historia argentina a lo largo y a lo ancho, ¿tiene alguna explicación desde el punto de vista psicológico, aprovechando también la faceta médica? Sí, yo creo que sí, absolutamente. Yo creo que el psicoanálisis, que es lo que yo he practicado, el practico, no tiene, digamos, no sirve para estudios sociológicos, digamos, ¿no? Es algo que tiene mucho que ver con la psicología individual, ¿no? Con la profundidad del inconsciente. Pero indudablemente hay algunas características de nosotros, de las argentinas y de los argentinos. Por ejemplo, hablábamos recién del triunfo de los unitarios, ¿no?, que se produce primero en Caseros y luego se consolida en Pavón, ¿no?, cuando ya la organización nacional queda a cargo de la oligarquía portuaria, ¿no? Los presidentes de la organización nacional, Sarmiento, Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Es un proyecto de país muy ligado a una idea de que su identidad tiene que ver con su relación con Europa. O sea, no hay una exaltación del americano, de lo propio, de las raíces, de los gauchos. Es identificado como la barbarie, ¿no? La civilización es lo europeo, barbarie es lo criollo, lo nacional, lo hispánico. Y eso está en nuestro ADN. Usted me preguntaba por la psicología. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que somos un país con muy poca identidad nacional. O sea, somos un país con un patriotismo, no diría real, pero digamos en sectores vastos, pobre, digamos, ¿no? O sea, no tenemos grandes orgullos nacionales, digamos, ¿no? Muchas veces estamos más predispuestos a jerarquizar lo ajeno que lo propio. Pacho, aprovechando su conocimiento como psicoanalista, ¿qué diagnóstico nos hace a los argentinos a lo largo de esta cuarentena? ¿Cómo estamos de la cabeza después de esta etapa los argentinos? Yo creo que estamos dañados, es decir, esta cuarentena tiene un efecto bastante serio sobre nuestra psicología. No es fácil soportar las pérdidas que hemos tenido a lo largo de esta cuarentena. Hemos perdido trabajos, hemos perdido la posibilidad de gente querida. Algunos han muerto, gente próxima, ¿no es cierto? Digamos, todo eso es dañino porque una cosa es, digamos, ha sido normal estar deprimido, insomne, angustiado, ansioso, y eso ha sido absolutamente normal. Ahora, cuando eso perdura, cuando eso de alguna manera tiene una cierta duración, una cierta intensidad, bueno, corremos el riesgo de que se transforme ya en un hecho patológico, ¿no? Y hay distintas cosas que han sido agraviantes, por ejemplo, el miedo. O sea, todo esto nos ha instalado una situación de temor. O sea, temor a contagiarme, temor a morirnos, temor a que se contagie o muera algún ser querido, temor de ir al supermercado y contagiarnos, ¿no es cierto? Temor al vecino, la idea de que el vecino puede contagiarnos, los 2 metros con el amigo, ¿no es cierto? Todo eso
ha instalado como un ambiente, diríamos, muy impregnado de temor. Eso también va a tardar un tiempo en diluirse, ¿no? O sea, ¿cuánto vamos a tardar realmente en confiar, en poder dar un abrazo realmente? ¿Cómo vamos a poder superar ese temor que nos han metido desde esta... Bueno, abrazos que van a tener que... pandemia, ¿no? Abrazos que van a tener que esperar, pero que afortunadamente igual la tecnología nos permite disfrutarnos desde otro lugar, ¿no? Vía streaming y con la presentación de una obra tuya. Yo quiero señalar que yo he visto un ensayo, han tenido la gentileza de enviarme un ensayo. Y quiero decirles que he quedado muy contento con la verdad. Qué bueno. Muy contento. Ahí los Sergios, tanto Sergio Oviedo como Sergio Voces, han reafirmado la gran categoría que tiene el teatro cordobés. O sea, y además con una escenografía que puede verse ahí realmente súper interesante, de relleno. O sea, creo que es un espectáculo importante, que por supuesto después habrá que presentarlo en una sala, digamos así, con contacto personal, ¿no? De relleno quiero contar una anécdota, porque en realidad esta obra, yo no digo unipersonal, es una obra de un personaje, claro, porque es una obra de teatro. Es derivado de una obra que yo escribí, que se estrenó hace unos años, que se llamaba El Sable, que justamente trataba de los momentos finales de Juan Manuel de Rosas, que tuvo un gran intérprete también, que fue un Rosas magnífico, que fue Rodolfo Llano. Y notablemente el escenógrafo de esa obra fue también Reyero. Así que Reyero vuelve a encontrarse con Mis Rosas, y es evidente que lo ha vuelto a hacer con el talento que tiene, ¿no? Que es reconocido en todo el país. Realmente, y una linda oportunidad. Realmente yo estoy muy satisfecho de la versión y los invito realmente a verlo, porque realmente vale la pena. Sí, realmente, por eso nos pareció importante, una linda oportunidad para hablar de Rosas, para repasar la figura histórica de Rosas, para mostrar el teatro cordobés y también este trabajo tan interesante. Así que bueno, queda hecha la invitación a la gente, tiene esta oportunidad a través del streaming de verlo desde cualquier lugar. Y queremos agradecerle, Pacho, estos minutos para poder hacer esta presentación, esta invitación a la gente, donde seguramente va a tener una gran respuesta. Le agradecemos muchísimo este contacto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, realmente. Muchas gracias. Un abrazo grande desde acá. Cordobesas y cordobeses. Mil gracias. Gracias, Abrazo. Mario. Buenas noches.